Hola, continuamos con el estudio de la probabilidad condicionada. En este caso nos vamos a fijar en la dependencia e independencia de sucesos. Se dice que dos sucesos son independientes si el hecho de que ocurra uno de ellos no cambia la probabilidad de que ocurra el otro. Es decir, si la probabilidad del suceso A condicionado a que ocurre el B es igual a la probabilidad de A. O sea, que este no afecta, el que condiciona no está influyendo en la probabilidad del suceso que estamos estudiando. Una forma súper fácil de ver si dos sucesos son independientes o no es ver si la probabilidad de la intersección de los dos sucesos es igual al producto de la probabilidad de esos dos sucesos por independiente. Esto es algo que debéis recordar porque es súper fácil y muy útil. Cuando no ocurre esta condición o esta, se dice que los sucesos A y B son dependientes. Veamos un ejemplo. Imaginemos que consideramos el experimento aleatorio extraer una carta de la baraja española y definimos los sucesos A, salir un as y B, salir una carta de copas. ¿Son independientes estos sucesos? Para responder a esa pregunta, o bien utilizamos que se cumpla esta condición o esta. Esta es bastante más fácil, creo yo, y más visual para vosotros. Así que veamos qué pasa. En primer lugar, la probabilidad del suceso salir un as, tenemos que ver cuál es. Como hay 4 ases en la baraja y 40 barajas en total, la probabilidad de que salga un as es de 4 sobre 40, que es igual a 1 partido 10. La probabilidad de que la carta extraída sea de copas es de 10 sobre 40. ¿Por qué? Pues porque hay 10 casos favorables, es decir, 10 cartas de copas, entre 40 casos posibles, que son las 40 cartas de la baraja. Y eso es igual a un cuarto. Vale, para comprobar si se da esto, tendré que calcular la probabilidad de A intersección B. ¿Y qué suceso es A intersección B? Pues sería que la carta sea a la vez un as y de copas. ¿Cuántos ases de copa hay en la baraja? Pues 1, solo hay un as de copas en toda la baraja. Sería 1 de 40 la probabilidad esa que buscamos. Entonces ahora tengo que ver si la probabilidad de la intersección es igual o no al producto de las probabilidades de estos dos sucesos. Si yo multiplico la probabilidad de A por la probabilidad de B, me queda que es igual a 1/10 por 1/4 y eso es igual a 1 partido 40. Y acabamos de comprobar que este producto es exactamente igual a la probabilidad de la intersección. Por tanto, estos sucesos sí son independientes. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio usando esta condición, para que veáis que realmente el uso de esta condición es más directo y creo que os puede resultar más fácil, pero, insisto, si preferís hacerlo así, ningún problema. Tenemos que ver si la probabilidad de A condicionado a B es la misma que la probabilidad de A. La de A ya la tenemos de antes y ahora tendremos que calcular esta. Recordad que la probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de la intersección partido la probabilidad del condicionante, en este caso B. Bueno, la probabilidad de la intersección sería la probabilidad de que una carta sea a la vez un as y sea de copas, es decir, 1 partido 40. Y la probabilidad de B ya sabemos que es igual a 1/4. Bueno, pues esto simplemente es lo mismo que considerar la división 1 partido 40 entre 1/4, que ya sabéis que era una de las maneras de hacerlo, o acordarnos de que es producto de los extremos, 1 por 4, dividido entre producto de los medios, que sería 40 por 1. Y esto es igual a 1/10. Entonces, acabamos de comprobar que la probabilidad de A es exactamente igual a la probabilidad de A condicionado a B. Por tanto, estos sucesos sí son independientes. Y hemos llegado a la misma respuesta que haciéndolo usando esta fórmula. Como veis, podemos usar la condición que queramos. ¿Y qué pasa si nos preguntan si estos dos sucesos son compatibles? Recordad que esto no es parte de la probabilidad condicionada, pero nos pueden hacer
estas dos preguntas y a veces nos liamos un poco con el hecho de ser dependiente o independiente o compatible o incompatible. Recordad, ser independiente es que el hecho de que el suceso esté condicionado a otro no influya en la probabilidad. Y ser compatibles hablaba de si la intersección era el vacío o había un punto de intersección entre los dos sucesos. Para que fueran los sucesos compatibles había que ver si la probabilidad de la intersección era diferente a 0. Hemos visto que la probabilidad de que un suceso sea a la vez un as y de copas es de 1 partido 40. Como eso es distinto de 0, entonces la intersección de los dos sucesos es distinta del vacío. Y como la intersección es distinta del vacío, entonces esos dos sucesos son compatibles. Es importante que tengáis esto presente para no liaros con las definiciones de dependientes y compatibles. Y con esto hemos acabado.